niños, ¿cómo estamos? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra clase el día de hoy. Hoy tenemos una clase misionera y recordemos que hace un mes estuvimos hablando o viendo la historia de una gran mujer llamada Amy Carmichael. Entonces hoy vamos a continuar con la historia, pero hoy vamos a hablar de otras cosas muy, pero muy importantes. En este momento voy a invitarte que oremos al Señor. Recuerda que la palabra de Dios dice que cuando oramos, Dios nos escucha. Entonces ahí donde tú estás vas a cerrar tus ojos y vas a pedirle al Señor que te ayude a entender su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque hoy es un día de bendición. Gracias por cada niño y niña, Señor, que está viendo esta clase. Y pedimos que nos des sabiduría, Señor, y que nos enseñes tu palabra. Y Padre, que cada niño en esta hora reciba de ti ese llamado, Señor, a las misiones. Que entendamos, Señor, que tú puedes hacer grandes cosas. No importa que seamos niños, Señor, tú puedes usar a los niños para glorificar tu nombre y llevar tu nombre a muchas personas que no lo conocen. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús nuestro Señor y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, muy bien. Dios está con nosotros, ¿verdad? Entonces hoy vamos a hablar acerca de los misioneros. Pero vamos a escuchar primero, vamos a ver primero esta canción que es muy bonita y que nos va a ayudar a tener presente lo que son las misiones. ¿Es entendido? Entonces vamos a estar atentos a la canción. Yo quiero ser un niño misionero, llevar al mundo el mensaje verdadero, a Cristo proclamar y su nombre adorar. Yo quiero ser un niño misionero, llevar al mundo el mensaje verdadero, a Cristo proclamar y su nombre adorar. Toda nación te conocerá, de tu amor todos cantarán. Toda nación te conocerá, de tu amor todos cantarán. Yo quiero ser un niño misionero, llevar al mundo el mensaje verdadero, a Cristo proclamar y su nombre adorar. Yo quiero ser un niño misionero. ¿Qué les pareció la canción? Súper buena, ¿cierto? Y también es bueno que aprendamos un poquito de lenguaje de señas y aprendamos también a llevarle la palabra del Señor a mucha gente que necesita del Señor. Y muchos niños como ustedes también necesitan del Señor. Vamos a recordar nuestro versículo. Hemos estado aprendiendo, ya sería la tercera vez que estudiamos el mismo texto. Y vamos a hacerlo con señas. Entonces, esta es la letra M, A, R, C, O, S. ¿Listo? Marcos 16, 15. Y dice la palabra del Señor. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Listo? Vamos a hacerlo otra vez. Marcos 16, 15. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y cuáles son esas buenas nuevas, niños? Que Jesús, ¿qué dice la palabra? Que Jesús vino a dar su vida por nosotros y que Él nos tiene un lugar reservado allá, pero tenemos que aceptarlo. Entonces, este es el versículo que estamos aprendiendo y que todos vamos a estudiar. Entonces, vamos a decirlo otra vez sin hablarlo. ¿Qué tal si lo hacemos sin hablar? Solamente haciendo la seña.
Bueno, vamos a repasarlo una última vez y luego lo hacemos con la señal nada más. ¿Listo? Entonces tomamos Marcos 16:15. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Listo? Ahora lo vamos a hacer solamente como lo haría un sordo. ¿Listo? Sordo. Vamos a hacerlo juntos. 1, 2 y 3. Bien. ¿Cómo se siente eso de no hablar? Terrible, ¿cierto? Pero Dios también les sabe hablar a ellos. Muy bien. Hoy vamos entonces a seguir aprendiendo sobre los misioneros. ¿Recuerdan qué es un misionero? ¿Qué es un misionero? Ahí aparece. ¿Qué dice? Muy bien. Es una persona que recibe un encargo para hacer algo. Eso es un misionero. Y una misión es el encargo para hacer una actividad. Pero el misionero es el que hace esa actividad, hace eso. Entonces hoy vamos a hablar de los misioneros y hemos estado hablando acerca de que Jesús o también Señor es el principal misionero porque Él vino al mundo y nos salvó. Mira, salvó. Él nos salvó a nosotros. Él vino de allá acá y Él nos salvó. Entonces, Él es el principal misionero. Ahora, Él nos dice a nosotros que nosotros debemos ir y predicar el evangelio, enseñarle a otros que Cristo los ama, que Cristo murió, que Cristo resucitó y que el Señor vuelve otra vez y que vamos a estar con Él. Muy bien. Pero hoy vamos a hablar de una cosa muy importante. Hoy vamos a hablar de las características de un misionero. ¿Cómo es un misionero? Porque mucha gente dice, ay, sí, yo voy, ay, sí, yo voy. Pero, ¿qué hace un misionero? Y vamos a hablar de unos lugares donde hay mucha necesidad. Por ejemplo, ahorita en la historia vamos a hablar acerca de la India. Pero ahorita vamos a hablar, en este momento quiero hablar de las características de un misionero. Como Jesús dice que vayamos, entonces vamos a mirar cuáles son esas características que debe tener una persona que recibe el llamado de Dios. La primera característica, y nos vamos a quedar en ella hoy, la primera característica es la fe. Muy bien. Él tiene que tener fe, él o ella, ¿cierto? Porque es un misionero o una misionera. Deben ser hombres y mujeres de fe. Y tú dirás, ay, ¿qué es la fe? Mira, Hebreos 11:1 nos dice que es la fe. ¿Qué dice? Muy bien. Es la seguridad de que lo que yo pido lo voy a recibir. La certeza de lo que espero. La convicción, como si estoy convencido que Dios me va a responder. Eso es fe. Entonces los misioneros tienen que tener fe. Bueno, pero ¿fe en qué? ¿Cierto? ¿Fe para qué? Bueno, ellos deben tener fe. Uno, para la protección. ¿Cómo así? ¿Qué es protegido? Esto es protección, ¿cierto? Yo estoy acá y Dios me guarda. La protección de Dios. Entonces, cuando hablamos de la fe, los misioneros deben ser personas de fe que saben que Dios los guarda. ¿Por qué? Porque hay lugares donde es muy peligroso predicar el evangelio. Y ellos no pueden ir diciendo, yo soy predicador. No. Un misionero no puede estar diciendo, yo predico el evangelio. No, el misionero tiene que hacerlo con mucha sabiduría. ¿Por qué? Porque hay lugares donde aún los pueden matar. Sí, los han matado. Muchos misioneros han muerto por causa del Señor. Entonces, lo primero que un misionero debe tener es fe. ¿Fe en qué? En que Dios lo protege. Dios cuida. Dios protege, Dios guarda. Entonces debemos entender eso. La palabra de Dios nos dice que en el Salmo 139 dice el Señor, dice, detrás, mira lo que dice allí, dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano.
Esta es una palabra que los misioneros deben saber, que Dios los guarda. Entonces por eso un misionero debe ser una persona de fe. Dios los está guardando y en medio de los peligros Dios los ha librado, los ha ayudado. Esa es la primera característica. Vamos a ver la segunda, la primera no, en cuanto a la fe. La otra cosa que debe tener un misionero en fe es fe en la provisión de Dios. Ay, ¿recuerdas que estamos en una pandemia? Sí, y muchos perdieron sus empleos, la economía les ha ido un poquito mal, tal vez a ti te ha tocado, pero yo quiero decirte que Dios es nuestro proveedor. ¿Qué quiere decir? Que Dios suple, que cuando decimos Señor, ayúdame, Señor, te pido, Dios escucha. ¿Te acuerdas de la oración del Padre Nuestro? Muchos la saben de memoria. Padre Nuestro, mira, lo vamos a leer acá. Mateo 6, ¿dónde está? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Y mira lo que dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dentro de la oración del Padre Nuestro está también la provisión. Entonces cuando tú tienes un llamado de Dios, debes tener fe en que Dios te protege y fe de que Dios te proveerá, Dios te dará lo que necesitas. ¿Sabías que hay muchos misioneros que necesitan ofrendas, que necesitan recursos, que están esperando que la iglesia se reúna y oremos y ayudemos también económicamente para ellos? Entonces, dos cositas, ¿cierto? Fe, la primera característica es la fe. Fe en que Dios protege y fe en que Dios provee. Dios provee. Son características de un misionero. Un misionero se va por fe. ¿Cómo así? No sabe cómo va a ser su economía, pero Dios es fiel y Dios les ha provisto. De hecho, ahorita tú vas a verlo en la historia de Amy Carmichael. Hoy vamos a ver 2 capítulos donde ella muestra que es una mujer de fe y Dios le suplía de una manera poderosa. Entonces, vamos a recordar, la palabra de Dios dice que Él provee. Ahora, cuando dice la palabra que Él provee, ¿te acuerdas de Israel, el pueblo de Dios? Mira esta imagen, esta lámina o esta figura que está apareciendo acá. Dios a Israel era un pueblo muy grande, más de 2 millones de personas, y estaban en un desierto y tenían hambre. Dios les había dado de muchas maneras, pero Dios hizo algo muy tremendo. ¿Sabías que Dios hizo una panadería en el cielo y les envió maná? Todos los días les llegaba un alimento que era maná, y ellos lo cogían, lo preparaban, lo molían y lo comían. Y dice que era dulce como miel y tenía un sabor delicioso. Y esta era la manera como Dios les proveyó. Imagínate, 2 millones de personas en un desierto, no había nada, pero Dios todos los días les mandaba el maná. Entonces eso está en Éxodo del capítulo 16, está hablando del maná que Dios le enviaba a Israel. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios a ti también te suple, que Dios a ti también te va a ayudar y te va a proveer. ¿Tienes fe? Tienes que tener fe, porque ¿sabes qué dice la palabra? Mira, Hebreos 11:6 dice que sin fe es que imposible agradar a Dios. No puedes agradarlo si no hay fe. Entonces un misionero tiene que ser un hombre o una mujer de fe. ¿Tú tienes fe? Sí, porque tú crees en Dios aunque no lo ves, pero un misionero tiene que tener fe en que Dios lo protege y en que Dios le provee. Entonces esa es la primera característica. ¿Cuál es la primera? La fe. Fe en la provisión, fe en la protección. También tiene que tener fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. ¿Qué dice Hebreos 4:12? Dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cómo así que viva? ¿Usted ve la Biblia caminando? No. Quiere decir que ella tiene un poder para cambiar la vida de las personas, porque es la palabra no mía, sino de Dios. Entonces tenemos que tener fe en la palabra. Yo creo la palabra de Dios. Entonces es la primera característica que vemos el día de hoy. ¿Cuál es la segunda característica? Un misionero tiene que ser una persona que tiene mucho amor. ¿Y amor por quién? Amor por sí mismo. ¿Se ama a sí mismo? No, amor. ¿Y qué es amor? El amor
es un sentimiento que nos inclina hacia algo, ¿cierto? Yo amo a mi esposo, amo a mis hijos, amo a Dios, entonces mi corazón siempre quiere agradar a Dios, eso es amar. Entonces, el amor, dice la palabra, que amor a qué, amor a mí mismo, no, amor a quién, según lo que debemos ver por los misioneros, que son los que reciben un encargo, deben amar a las personas a quienes van a ir a hablarles de Dios. Por ejemplo, Ami estuvo en la India. Y quiero hablarte de la India. ¿Sabes por qué? Porque debemos orar por India. Mira, por ejemplo, este mapa de la India. Aquí se ve pequeño, pero India tiene más de 1.300 millones de personas. ¿Cuánto es eso? 1.300 millones, sí. En Colombia no llegamos ni a 60 millones y en la India hay 1.300 millones. Pero ¿sabes una cosa que es lo triste? En la India hay más de 350 millones de dioses falsos. Y la gente los adora y les hacen unas ofrendas y hacen unos rezos y hacen unas cosas. Y ¿sabes qué? Mira, la India, con todo esto, las personas que viven en la India son personas que necesitan conocer a Dios, porque ellos creen en la reencarnación, ellos creen en dioses que ni siquiera pueden salvarlos o ayudarlos, en dioses que los castigan, ellos creen en muchas cosas, y en esos 1.300 millones de personas de la India solamente conocen del Señor 25 millones, solamente 25 millones. Quiere decir que hay mucho. Y sabes, mira este mapa. La mayoría de los misioneros están un poquito hacia el norte, pero hacia el centro y el sur casi no hay misioneros. Y es más, hay un misionero, uno solo, por cada 1.000.000 de personas. Entonces hay muy poquitos misioneros. Entonces un misionero tiene que amar a Dios, que es el primer mandamiento, ¿cierto? El primer mandamiento, o el gran mandamiento, perdón, no el primero, el gran mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma. Pero el segundo dice amar al prójimo. Entonces un misionero tiene que tener amor a Dios para irse, porque cuando se van no dicen, bueno, yo me voy y vengo en un mes y veo mi casa. No, el misionero se va y no sabe cuándo vuelve. Y un misionero sale a un lugar que no conoce, donde hay gente que él de pronto no conoce mucho. Pero cuando hay amor de Dios, él lo único que quiere es que esa gente, esas personas sepan que Dios los ama. Amor a Dios y amor hacia las personas que no conocen a Dios. El apóstol Pablo, Timoteo, el apóstol Juan, todos ellos tuvieron amor por las personas y les predicaron de Jesús. Te pregunto, ¿tú amas a Dios? Si tú amas a Dios, debes ser un misionero también. Y debes amar a las personas que no conocen a Dios. La palabra de Dios dice, debemos amar a la gente y enseñarles que Cristo los ama, así como Él nos amó a nosotros. La palabra de Dios nos dice, nos enseña que así como Jesús vino y nos amó y nos salvó, nosotros debemos ir a enseñarle a los demás lo que Jesús hizo. Así de que vamos a recordar en este momento el versículo, ¿listo? Entonces recuerda, vamos a recapitular. ¿Qué hemos aprendido hoy? Características de un misionero. La primera característica es que un misionero es una persona de fe, muy bien. ¿Y fe en qué? En que Dios protege y en que Dios provee. Y la segunda característica que vamos a ver hoy es que es y también debe tener fe, claro, lo más importante, fe en la palabra de Dios, creerle a lo que Dios dice en su palabra. La segunda característica es que debe ser una persona que ama. ¿Ama a quién? Ama a Dios. Y segundo, ama a los que no conocen a Dios, ama a los perdidos. Entonces nosotros debemos tener esas características. Vamos en este momento a recordar otra vez el versículo, porque es un mandato, no es un si usted quiere. El Señor no dijo, mira, si quieres, si sientes. No, el Señor dijo, vayan. Entonces vamos a recordarlo. 1, 2 y 3. Marcos 16, 15, ¿cierto?
Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda persona, a todos, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, a los adultos y a los ancianos. A todos hay que predicarles el evangelio. Entonces, este es el versículo que vamos a aprender. ¿Qué vas a hacer en este momento? Yo espero que cada clase tú tengas un cuaderno donde apuntes todo lo que estamos aprendiendo. Y en el día de hoy tú vas a escribir, vas a hacer un corazón y vas a escribir una oración por la India. Vamos a orar por India, porque es un país que necesita mucho, ya viste acá. Y vamos a mostrar ahorita algunas cosas de personas que viven en la India y aún los dioses que ellos adoran, que son grotescos. Son como mitad hombres con mezcla de animales. Hay unos que tienen como las patas de un elefante, pero la cabeza de un ser humano, y así son muy raros. Entonces, la India es un país que necesita mucho. También oremos por los misioneros que están en Ecuador. ¿Se acuerdan del pastor Uriel y Beverly y sus 3 hijos, David, Daniel y Luisa, que están en Ecuador? Y hay muchos pastores que también están en diferentes lugares. Están en Ecuador, en Perú, y en todas partes, la verdad, Dios ha puesto misioneros. Entonces, esto nos va a enseñar y nos va a ayudar. ¿Listo, mi niño? Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer un gran corazón y vas a escribir en ese corazón una oración por India y por los misioneros. Y nos la vas a enviar. Ese va a ser tu trabajito manual en este día. ¿Listo? Vamos entonces ahora a continuar con nuestro video sobre Amy Carmichael. Espero que te acuerdes, voy a recordarte un poquito. Recuerda que ella era una niña que nació en Irlanda, si mal no estoy. Era blanquita, pero de ojos cafeces. Su familia toda era de ojos azules. Y cuando ella era pequeñita, ella le pedía a Dios que le diera ojos azules, ¿se acuerdan? ¿Recuerdas que ella un día oró por la noche y se levantó en la mañana y fue y se miró en el espejo para ver si sus ojos eran azules? Y no, eran cafés, porque ella no entendía, no sabía lo que Dios iba a hacer con ella en la India. Cuando ella ya creció, fue una niña que quiso ser servidora de Dios, misionera, y ella quería ir a China, pero se enfermó. Entonces, viajando de China a su país, pasó por India con unos amigos y allí le hablaron de que porque ella no se quedaba y trabajaba allí en la India, y ella sintió de su corazón hacerlo y se quedó en la India y empezó a hacer una labor. Vio que habían unos niños que los llevaban al templo y allí los metían, pero los niños iban llorando. Las niñas iban con flores en la cabeza, con guirnaldas, pero ellas iban llorando y los niños también, y estaban asustados. Luego abrieron las puertas de un templo y todos los niños los entraron allá. Y ella quiso entrar, pero como vestía como del país donde ella estaba, no la dejaron entrar porque se dieron cuenta que era extranjera. Entonces, ¿sabes qué pasó? Que ella estaba pensando y ella empezó a orar y a orar a Dios, ¿cómo hago para entrar allá y saber qué pasa con esos niños? Y un día decide entonces ponerse un sari, que es un traje típico de la India. Es una tela que cubre todo el cuerpo, y ella se puso el sari y cogió maquillaje y se pintó la piel, la cara, del color así canelita, oscurito, de las personas de la India. Y se puso su sari y salió, y sus amigos estaban allí. Y una amiga la miró y le dice: Ami, dale gracias a Dios que tus ojos no son azules, porque si fueran azules se darían cuenta que tú no eres de la India, pero tus ojos son cafeces. Y así con ese sari ella pudo entrar y se dio cuenta lo que pasaba con los niños. Los niños eran esclavizados y las niñas se convertían en las sirvientas y en las mujeres de los sacerdotes. Entonces ella empezó a hacer un trabajo y hoy vamos a continuar viendo lo que ella hizo. Entonces vamos a estar atentos a esta clase misionera sobre Amy Carmichael. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de historias misioneras. ¿Alguna vez has tenido vergüenza de algo? Vamos a escuchar acerca de un tiempo cuando Amy Carmichael tenía vergüenza y lo que aprendió de eso. Un día de viento y lluvia en Irlanda, cuando Amy era jovencita, ella y su familia caminaban a lo largo de la avenida principal. Al regresar de la iglesia a su hogar, les causó asombro ver a una anciana en harapos esforzándose con un bulto pesado.
De pronto, Amy se volvió y corrió tras la anciana. Tomó su brazo huesudo, le quitó el bulto y le ayudó en su camino. Todas las otras personas bien vestidas y que conocían a Amy la estaban mirando y señalando y se reían un poquito mientras pasaban. El rostro de Amy se puso colorado y lo sintió arder. Estaba avergonzada. La lluvia gris descendía sobre ellas y Amy se sentía muy triste. Su intención fue ayudar, pero se estaban burlando de ella. ¿No entendía estas personas que ella estaba haciendo lo correcto? En aquel momento, Amy recordó algo que la Biblia enseña. Únicamente aquellas cosas que son de valor eterno, las cosas que duran para siempre, son importantes. Dios ve las cosas que hacemos y lo que Él piensa es más importante que lo que piensan los demás. Si sigues a Jesús, no todos van a entender lo que haces, Amy pensó. Quiero hacer algo para que Jesús dure para siempre, aunque la gente no entienda. Mientras estaba ayudando a la anciana, Amy aprendió otra lección importante. Las cosas eternas son importantes. Lo que digan o piensen de ti no es tan importante como hacer lo que Dios quiere que hagas. Amy quería hacer cosas para Dios que duraran para siempre. Muchos años más tarde, cuando Amy ya estaba en la India, siguió haciendo cosas que duraban. Todos los días juntaba a un grupo de personas y les enseñaba de la palabra de Dios. Les hablaba del Padre Celestial, que nos ama con un amor que nunca termina. Amy tenía muchas tareas para hacer como misionera, y la gente en la India la observaba muy de cerca. Mientras ellos miraban y aprendían de Amy, comenzaron a entender más acerca de cómo confiar en el único verdadero Dios. Cada noche, al volver a su casita, cansada y con calor, una prena feliz estaba ahí para recibirle. Cada día, Amy trataba de descubrir cómo la gente del templo conseguía a los niños. Amy se disfrazaba como la gente de la India y deambulaba entre la multitud hablándoles de Jesús. Mientras lo hacía, escuchaba y trataba de descubrir algunas pistas acerca de los niños del templo. Ahí pasaron algunos años y Amy aún no tenía la respuesta acerca de los niños del templo. Más y más, Amy tenía la seguridad de que Dios le había llamado para rescatar a los niños. Sabía que esto era peligroso, pero quería hacerlo correcto. Poco a poco, ella comenzó a encontrar pistas acerca de dónde obtenían a los niños. Una vez se disfrazó y permaneció en una posada para viajeros. Al caer la noche, todos se reunieron alrededor de un brasero y se pusieron a conversar. Alguien que trataba en el templo estaba ahí. Amy escuchó con mucha atención. Aprendió que si una madre moría, el padre a veces vendía a su hija pequeña al templo para no tener que cuidar de ella. En otra oportunidad, Amy y una amiga misionera durmieron en un establo vacío que seguía con una choza. A través de las paredes, Amy escuchó una familia discutiendo y aprendió que una familia pobre que necesita dinero para comprar comida a veces venden a su bebé al templo. Día tras día aprendía más. Una madre, para ganar el favor de los dioses, vendía un bebé al templo. Si un niño se enfermaba, los padres prometían dedicarlo a los dioses y estos lo sanaban. Con frecuencia la hija mayor de la familia era entregada al templo. Amy habló con otros cristianos acerca de las cosas terribles que sucedían en los templos. Algunos de ellos no comprendían su deseo de ayudar a estos niños. Tampoco creían que ella debía gastar su tiempo trabajando con niños cuando había otro trabajo misionero que podía estar haciendo. No comprendieron lo importante que era alcanzar a esos niños con el mensaje del amor de Dios y lo que Él había hecho por ellos. Pero Jesús vino al mundo para salvar a la gente, incluyendo los niños. Dios quiere que todas las personas, niños y adultos, le conozcan y le amen. Las personas son importantes para Dios, y no importa su edad. Amy estaba segura que Dios quería que ella ayudara a los niños. No serás una verdadera misionera, estarás ocupando todo tu tiempo criando a los bebés, le dijeron sus amigos. Pero Amy estaba determinada a seguir buscando maneras para ayudar. No importa si la gente no entiende, pensó ella, haré lo que Dios me ha dicho que haga.
Ella sabía que las cosas que son eternas duran más y son para siempre y son las más importantes. Hubo más niños que vinieron a vivir y a estudiar con Amy, pero ninguno de ellos era del templo, los que estaban tratando de alcanzar ella. Entonces, un día llegó el segundo de los niños del templo. Pasado un tiempo, Amy supo de un padre que estaba a punto de vender a su hija al templo. Estaba dispuesto a entregarla a Amy por 100 rubias, alrededor de $600. ¿Pero es correcto pagar dinero por esta criatura?, se preguntó Amy. Oró acerca de esto y sintió que Dios le estaba guiando a pagar el dinero. Sin decirle nada a nadie, Amy oró al Señor pidiéndole que le devolviera las 100 rubias como señal de que él había aprobado lo que ella había hecho. Una suma tan grande era poco común en ese tiempo. ¿Cómo contestaría Dios su oración? Pasaron 10 días desde que la niña había venido a vivir con Amy, cuando otro misionero, sin saber de la oración de Amy, le envió un cheque por las 100 rubias. Todas las niñas se juntaron con Amy para alabar a Dios por su maravillosa respuesta a su oración. Poco más tarde, Amy logró rescatar a un bebé, el cual estaba llevando al templo. No pasaba mucho tiempo antes de que Amy Carmichael tuviera 16 niños a su cargo. Ahora sabía que tenía que buscar una casa más grande. Buscó un lugar que fuera seguro lejos de la ciudad, al sur de la India, en un pueblo llamado Dohnavur. Amy compró una casa que estaba ubicada al final de un camino bordeado de tamarindos. Era un lugar tranquilo entre las montañas y el mar. Su apariencia era la de un lugar seco y desierto, pero bajo la superficie había arroyos que más tarde iban a proveer a los pozos de agua potable y pura. Amy y sus niños trabajaban duro para hacer un hogar de este lugar. Más niños empezaron a escuchar de Dohnavur como de un lugar de seguridad, pero no todos los niños estaban huyendo de los templos. Una de estas jovencitas tenía 16 años. Su nombre era Joya de Victoria. Joya vivía en una aldea cercana con su familia. Había ofrecido muchas veces sacrificios a los dioses falsos de la India. Joya temía a los dioses. Quería ser perdonada de todo su pecado. Había orado a los dioses falsos, pero no podían ayudarle. Un día a Joya le dieron una Biblia. Mientras le iba leyendo, aprendió del Dios vivo que la amaba. Leyó cómo Dios le amaba aunque ella había pecado. Se dio cuenta de que necesitaba un Salvador. Creyó la palabra de Dios y confió en Jesús como el único que podía salvarle del pecado. Pero ella temía decir a su familia o amigos acerca de su decisión. Sabía que su familia estaría muy enojada porque había decidido seguir a Jesús. Podrán tratar de hacerle daño para que cambiara de parecer. Simuló seguir rindiendo culto a los ídolos esperando que nadie descubriera su secreto. Pero poco a poco se dio cuenta de que no estaba bien tomar parte en los cultos de los ídolos. Joya leyó en la Biblia que era malo adorar a otros dioses. Yo no puedo simular más que creo en ídolos, pensó Joya. Por favor, Dios, muéstrame qué hacer. Una mañana muy temprano, Dios trajo a su mente a Dohnavur. Ella había oído de la casa de Amy y que ahí estaría protegida. Mientras su familia aún dormía, muy silenciosamente se fue. Cruzando el río, Joya llegó a la casa de Amy, pidió ayuda y la recibieron. Tan pronto como los familiares de Joya descubrieron que ella se había ido, corrieron hasta la casa de Amy y la rodearon. Querían llevar a Joya a casa y forzarle a seguir sus caminos. ¿Crees que Joya va a regresar con su familia? ¿Podrá quedarse con Amy o su familia la va a forzar a irse de nuevo? ¿Querrá ella quedarse con Amy a pesar de que tendrá que dejar su familia y nunca volverlos a ver? Durante los últimos días hemos estado conociendo más a Amy Carmichael. ¿Recuerdas el nombre de la jovencita que huyó de su casa para conseguir la ayuda de Amy? Joya de Victoria había acudido a Amy porque no quería adorar a los dioses falsos que su familia adoraba. Pero su familia la llegó y la encontró. Querían llevarse la casa y forzarla a seguir a los dioses falsos. Pero Joya rehusó ir con ellos. Ella les dijo que ella era creyente del Dios vivo y verdadero
y no quería creer más en los ídolos. Mostró que amaba a Dios aún más que a su familia y a su hogar. Estaba lista para dejarlo todo y seguir al Dios verdadero. Su familia tenía que dejar a Joya con Amy porque ella tenía suficiente edad para elegir dónde quería vivir, y ella eligió a Amy. Joya era una de las muchas niñas que estaban acudiendo a Amy buscando un hogar nuevo donde podían seguir a Jesús, al único Dios verdadero. La familia de Amy estaba creciendo más y más. Años atrás, cuando Amy todavía vivía en Irlanda, Dios le enseñó otra lección importante que necesitaría recordar mientras cuidaba de su creciente familia. Mucho antes de que Amy fuera como misionera a la India, se le pidió que ayudara a recaudar dinero para construir un orfanato en Irlanda. Ansiosa de poder ayudar, fue a visitar a un hombre rico que recién había terminado de construir para ver si su nueva hermosa casa. Tal vez él puede ayudar, pensó Amy. Sin embargo, el hombre rico no estaba interesado. Se negó a dar algo. Amy estaba avergonzada y confundida mientras se iba. ¿Por qué este hombre no quiere ayudar a otros?, se preguntó Amy. Ella sabía que Dios, su Padre Celestial, quería que la gente ofrendara. Pero Amy se dio cuenta de que Dios no siempre suple en la manera que esperamos. Ella esperaba que este hombre rico ofrendara para el orfanato, pero Dios tenía otros planes para suplir. Amy aprendió que podía confiar en Dios para suplir todas sus necesidades en la manera que Él pensara que sería mejor. En ese tiempo, Amy no tenía ninguna idea de cómo Dios algún día iba a usar esta lección tan importante. Pero años después en la India, Amy descubrió muchas ocasiones en las que tuvo que confiar solamente en su Padre Celestial para suplir sus necesidades y las necesidades de su familia. Pronto fueron 30 en su familia, incluyendo algunos ayudantes adultos, y su familia seguía creciendo. En solamente un año llegaron 42 niños. Amy era mamá, médico y enfermera para todos ellos. Los niños le llamaban Amma, la palabra india para madre. Amy necesitaba dinero para cuidar de su creciente familia. Siempre se necesitaba dinero para leche, arroz, nuevos edificios y sueldos para los ayudantes. Se necesitaba dinero para viajar y para poder rescatar a más niños. Dios siempre le recordaba la lección aprendida mientras era una joven. Podemos confiar en nuestro Padre Celestial para suplir todas nuestras necesidades. Ella sabía que Dios le daría todo lo necesario para cuidar de su familia. Su promesa era verdadera. Él supliría todas sus necesidades. Un día, Amy descubrió que necesitaba dinero. 100 libras, dinero inglés que vale como $80,000. Era el día en el que el correo llegaba y con toda ansiedad abrió cada carta creyendo que Dios iba a suplir su necesidad. Abrió una carta tras otra, pero no había ni siquiera una rubia, ni un cheque, nada. Algunos de los niños que rodeaban la mesa le ayudaron a sacudir los sobres, hasta les dieron la vuelta, pero nada de dinero. Amy tenía un sobre más para abrir. Era de la secretaria de la misión en Inglaterra, que se encargaba de enviar el dinero obtenido ahí. 66 libras están en camino, decía la carta. Bien, gritaron los chicos mientras aplaudían. Gracias, señor. Pero lo que se necesitaba eran 100 libras. Aún faltaban 34. Todavía se necesitaban más. Ahora les quedaba un paquete. Sin duda contenía libros o regalos para los niños. Abrieron la envoltura. Arriba de todo había una nota que decía que 51 libras estaban en camino de parte de una misión en otra parte de la India. 66 más 51 suman 117, más de lo que necesitamos. Dios había suplido sus necesidades. A veces, Dios suplió sus necesidades rápido, como cuando Amy y los niños necesitaban 117 libras. Pero Dios no siempre obra así. Amy había aprendido a confiar en Dios para todo, pero tenía que confiar en su tiempo y en su manera, porque siempre es lo mejor. Gente de todas partes del mundo comenzaron a oír del trabajo de Amy de rescatar a los niños.
El correo frecuentemente tenía cartas de personas que amaban a Amy y el trabajo que estaba haciendo, aunque nunca le habían conocido personalmente. Dios está supliendo las necesidades de Amy. Estaba obrando en los corazones de la gente en todo el mundo. Amy escribiría del trabajo que estaba haciendo en la India. Mientras la gente leía sus historias, descubrían maneras para enviar dinero a Amy y a su familia en Dohnavur. Algunos niños de China se privaron de las golosinas y enviaron su dinero a Amy. Un joven obrero de Francia envió para los niños de Amy el pago de su primera semana de trabajo. Una niña pobre de América envió 6 centavos. 2 ancianos de 84 años enviaron 10 monedas de oro que habían ahorrado. Unas señoras tejieron saquitos para los bebés y se los enviaron. De Irlanda llegó un juego completo de herramientas para carpintería. De Alemania vino dinero. Alguien que vivía cerca de Dohnavur envió frutas y verduras frescas. De África llegaron 50 libras. Una niña envió de medicina 50 libras. Dios estaba usando a esas personas de todo el mundo para suplir las necesidades de Amy, para que ella pudiera continuar ayudando a los niños en la India a aprender acerca de Jesús, el único salvador del pecado. ¿Qué les parece si oramos por un automóvil?, preguntó Amy a sus compañeros un día. Un auto sería mucho más rápido que esos bandys. Sin embargo, Amy y sus ayudantes no estaban seguros de que debían gastar dinero en un automóvil. Los automóviles eran muy caros. ¿En verdad se necesitaba uno? Durante 3 meses se juntaron para orar, preguntándole a Dios si debían comprar uno o no. Poco tiempo después, un día llamaron a Amy para que visitara a una niña enferma en un hospital lejos de Dohnavur. Primero tuvo que pasar 2 horas de sacudones en un bandy, luego 4 horas de espera en la ruta bajo los rayos del sol, después apretujada en un ómnibus, luego transbordó a otro ómnibus y después a otro bandy. Esta vez el conductor cobró 3 veces la suma que normalmente se paga, porque sabía que Amy estaba desesperada por llegar a la casa. Sí, los hechos de este día hicieron que Amy creyera que Dios le estaba mostrando la respuesta acerca del automóvil. Era realmente necesario. Cuando Amy llegó sana y salva nuevamente a Dohnavur, su secretaria le trajo el libro de cuentas. Durante los 3 meses que habían estado orando por un auto, hubo suficiente dinero para pagar todas las cuentas y sobró como para comprar el automóvil. Amy compró un automóvil, pero no estaba muy contenta. Costó muchísimo dinero. Si el dinero hubiera venido como una ofrenda especial para comprar un automóvil, pensó ella. Poco tiempo después llegó una carta y encontró que contenía 160 libras, más de $10,000 de hoy, con una notita que decía, para comprar un auto. Y también decía, hay más dinero en camino. Ahora Amy estaba segura que Dios quería que ellos tuvieran el automóvil. La lección importante de nuevo llegó a su mente. Dios suplirá todas sus necesidades de la mejor manera. El automóvil ahorró a Amy y a su familia dinero y tiempo. Cuando se enteraban que un bebé o una criatura estaba en peligro, podrían correr a rescatarlo. Amy empleó trabajadores para construir más casitas. Ella y sus colaboradores pidieron a Dios 10,000 libras para construir un hospital hecho de ladrillos y con techo de tejas. En un lapso de 6 años todo el dinero había sido provisto. Ahora necesitaban más ayudantes. Dios les proveyó un ingeniero, un médico y enfermeras de Inglaterra. Hasta ese momento Amy había recibido solamente niñas. Hacía ya mucho tiempo que sabía que también los varoncitos estaban en peligro, pero no tenían la capacidad de ayudar. Ahora, por causa de tener nuevos edificios y más ayudantes, ella comenzó a rescatar a los niños varones también. Pero aún se necesitaban más casas y más ayudantes. Dios proveyó el dinero para una ambulancia, una sala de juegos, una escuela, una lavandería y un taller de herrería. Dios había enviado a Amy para cumplir con esta tarea y estaba a su lado haciendo que sus propósitos se cumplieran. Cerca del hospital
había un terreno que permitiría que Amy y su familia pudieran tener más espacio. Nadie vivía en el terreno, pero los dueños no querían venderlo. El terreno tenía un templo con un ídolo adentro. Un templo así era un lugar donde la gente pues iba a adorar. De noche, hombres y mujeres llegaban para adorar esos dioses falsos. Bailaban alrededor del ídolo y sacrificaban animales ahí. Amy y su familia oraron para que algún día pudieran comprar este terreno. Sin embargo, durante 5 años, los dueños se negaron a vender el terreno por temor a los demonios y al dios falso que adoraban ahí. ¿Crees que los dueños venderán el terreno para la familia de Donna Burr? ¿Qué les parecieron los videos? Bonito, ¿cierto? Qué mujer tan entregada al Señor, y era una mujer de fe, porque ella le oró a Dios, recuerda, pidió a Dios y Dios siempre suplía. Y mira todos los niños que ella pudo tener. A ella la llamaban, ¿sabes cómo la empezaron a llamar? Ama, que significa mamá, porque ella empezó a recoger a todos esos niños y tuvo una especie como de orfanato donde todos los niños eran llevados y ella los criaba, les daba alimentación. Entonces era una mujer de fe y que tenía mucho amor por los niños y por las personas de la India. Entonces en esta mañana yo te invito a que oremos a Dios para entregar este tiempo, y ora a Dios también, que Dios te muestre cómo le puedes servir. Porque tú dices, yo soy un niño, ¿no? Tú puedes servirle siendo un niño, con tus compañeritos, con tus amiguitos, con tus familiares, tus primitos, tus hermanitos, también puedes servir al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por cada niño que estuvo en este día con la clase. Pedimos, Padre bueno, que nos ayudes a servirte, que cada niño pueda servirte. Si no podemos ir, Señor, a la India, al menos podemos orar y podemos ofrendar. Por favor, ayúdanos, Señor, a servirte cada día, y que los niños, Señor, de la iglesia sean niños de oración, niños de fe y niños que te aman a ti y aman a las personas que no te conocen, Señor. Oramos en el nombre santo de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Quiero terminar recordándote 3 formas de nosotros hacer misiones. Una es yendo, pero no todos pueden ir a esos países. La segunda, orando. Tú puedes orar. Y la tercera es ofrendando. Entonces vamos a estar pendientes para honrar al Señor y servir. Dios te bendiga y hasta nuestra próxima clase.